Comienza el Dios de cada día. Hoy con el Padre José Antonio Calvo desde la Archidiócesis de Zaragoza. Buenos días, les habla el Padre José Antonio Calvo desde Zaragoza, la Diócesis del Pilar. Hoy voy a seguir hablando de la Catedral, Basílica, del Santuario de Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza, al que ya dediqué el programa del pasado 8 de octubre. Como siempre pueden enviarme sus preguntas y sugerencias a la dirección de correo electrónico eldiosdecadadia1@radiomaria.es. Si recuerdan, les hablaba de que el Pilar es santuario, basílica y catedral. Les hablaba también de la tradición de la avenida. Una tradición no es una leyenda, y una avenida no es una aparición. Aquí tenemos algunos puntos que tenemos que aquilatar un poco. Una leyenda es una narración legendaria. Una tradición es una verdad que se transmite de generación en generación a través de distintos lenguajes, el lenguaje oral o el lenguaje escrito. De la tradición del Pilar tenemos muestras de está recogida oralmente desde el principio, desde aquel año 40 de la Redención, mientras que por escrito lo tenemos recogido a partir del siglo XIII. Nos fiamos de la fe de nuestros mayores porque son dignos de crédito, por eso a la tradición y a las tradiciones, la tradición del Pilar forma parte de las tradiciones, no de la tradición con mayúscula, pues les prestamos absoluto crédito. Por otra parte, venida aparición. Bueno, en principio puede parecer que no existe ninguna contradicción entre estos dos términos, y de hecho no la existe, pero con venida queremos señalar o mostrar que la Virgen vino a Zaragoza en carne mortal, es decir, antes de su dormición, antes de su asunción al cielo, mientras vivía en Jerusalén, mientras acompañaba a la Iglesia recién nacida, después de el fenómeno, por llamarlo de algún modo, Cristo, el misterio de su encarnación, el misterio de su muerte y de su resurrección, el misterio de su ascensión y el misterio de la venida del Espíritu Santo. Comienzo recordando también que la Virgen María, cuando se presenta al apóstol Santiago, le muestra el Pilar como signo de la fortaleza de la fe. La Iglesia permanecerá, los adoradores del nombre de su Hijo, los adoradores del nombre de Jesús, permanecerán en Zaragoza y en los pueblos hermanos hasta el final de los tiempos. ¿Se ha cumplido la promesa de María? Sí, y se sigue cumpliendo. Pensemos, por ejemplo, en los 400 años de dominación musulmana, entre el año 714 y el 1118. No faltó una pequeña pero fuerte comunidad cristiana en torno al Pilar de la Virgen, que conservó la memoria de la venida de la Madre de Jesús a Zaragoza. Durante otros tiempos de guerra y de persecución religiosa, el Pilar ha sido refugio para el pueblo. Pensemos en los sitios de Zaragoza en 1808, 1809. El Pilar era refugio, lugar de oración, hospital, lo era todo. Y las bombas que se proyectaron contra el Pilar hicieron mella en las paredes, pero no socavaron ni la fe ni la fortaleza de este templo. También el 3 de agosto de 1936 cayeron
4 bombas sobre Zaragoza, o fueron arrojadas, 2 de ellas en el interior del pilar. No llegaron a explotar, dejaron la memoria de sus impactos con sendos boquetes, uno en la cúpula, en la bóveda, pintada por Goya en el coreto de la Virgen, la adoración del nombre de Dios, y otro en una pechina, justo en el tramo anterior a la Santa Capilla. Tampoco el atentado terrorista, y este es muy reciente, del 2 de octubre de 2013, en ningún lugar, en ningún momento, estos atentados contra la fe, contra la vivencia pacífica de la fe del pueblo cristiano, han hecho enmudecer el canto del bendita y alabada sea, ni el oficio divino que en nombre de toda la Iglesia se eleva de este templo. Miremos al pilar. El pilar es la columna, o la columna es el pilar. Una columna pétrea de jaspe rosado de 177 centímetros de altura y 22, casi 24 centímetros de diámetro. Este pilar no se ha movido del mismo lugar donde se produjo la avenida y representa la firmeza y seguridad de la fe cristiana en España y la comunidad de pueblos hispánicos que tienen en María un común motivo de esperanza. La Virgen también recordó al apóstol que debía construir la iglesia y un templo donde dar culto a Dios y conservar la memoria de su presencia maternal. El pilar, puesto por la Virgen, es el signo en torno al cual edificar el que es conocido como primer templo mariano, y sobre todo la imagen de la iglesia que de la mano de María y de Santiago, bien afianzada en la roca angular que es Cristo, comienza a extenderse. ¿Cuándo sucedió esto? Las tradiciones jacobea y pilarista nos llevan a un momento previo al martirio de Santiago el Mayor y de la Asunción de María. En el siglo XVII será una monja concepcionista franciscana, la venerable madre Sor María de Jesús de Ágreda, que vive entre 1602 y 1665, quien en su libro La mística ciudad de Dios sitúe la avenida en el día 2 de enero del año 40 de nuestra era cristiana, el año 40 después de Cristo. En la vida de María, de la beata Catalina Emmerich, también aparece descrita la venida de la Virgen Santísima a Zaragoza. Permítanme que ahora les hable de los templos del Pilar. Quien conoce la Catedral Basílica del Pilar sabe que es un templo barroco. Entonces, nuestra pregunta es ¿qué pasó entre el año 40 y 1680, cuando se empieza a edificar el edificio actual? La tradición afirma que el mismo apóstol Santiago edificó una iglesia. Por detrás del camarín donde está la columna, tal y como fue diseñado por Ventura Rodríguez, se encuentra el muro apostólico, el muro de aquella primera iglesia o de aquella primera Domus Ecclesiae. La tradición afirma que el mismo apóstol Santiago edificó ese primer templo. Sin embargo, la historia documentada, hay que decir documentada a través de documentos, la historia documentada del templo data del siglo IX, cuando un monje de nombre Aimoino atestigua la existencia de una iglesia mozárabe en la Saracusta musulmana. Esta iglesia, dedicada a Santa María, ocupaba el mismo lugar en el que actualmente se levanta el templo barroco y se encontraba en mal estado de conservación, ya que los musulmanes, aunque toleraron el culto cristiano, no permitieron reformas ni construcciones en este templo de Santa María del Pilar. Tras la conquista de Zaragoza por el rey Alfonso I en 1118, el templo se reedifica, construyendo una iglesia románica, cuyas obras no finalizaron hasta el siglo XIII. Nos encontramos un tímpano que se conserva integrado en la fachada actual, en el lugar que reflejaría su ubicación original. Sin embargo, en 1434, un incendio lleva a iniciar la construcción de un nuevo edificio
en estilo gótico mudéjar. Y ya llevamos 4: la capilla apostólica, la iglesia visigótica, la iglesia románica y la iglesia gótica. Poco duró el templo gótico. El milagro de Calanda, del que hablaré después, conllevó un nuevo auge de las peregrinaciones y el edificio se quedaba pequeño. Decidieron derruirlo y construir el actual templo barroco, que no se llegó a concluir hasta el año 1961, con la última de sus 4 torres. Si les parece, hacemos una pequeña pausa para repensar estas ideas que les propongo, y aunque en esta ocasión son muy históricas, sí que les ofrezco mirar a la Virgen María, ella que es la primera arraigada en Cristo. Y de eso nos habla la imagen de la Virgen del Pilar sobre esa columna de mármol jaspe. Volvemos en unos minutos. Estamos aquí de nuevo en Radio María, en el Dios de cada día. Les habla el Padre José Antonio Calvo desde Zaragoza, la archidiócesis del Pilar. Y seguimos hablando del Pilar. Les decía que el templo gótico se quedó pequeño a partir del milagro de Calanda para recibir a las peregrinaciones. Por eso se construye o se empieza a construir el actual templo, que es el templo barroco más grande de España. Vamos a hablar ahora del milagro de Calanda. Es el miráculo, así lo define o lo denomina Vittorio Messori en su célebre libro, porque es el milagro mejor documentado de la historia de la Iglesia. Nos vamos a finales de julio de 1637. Miguel Juan Pellicer, natural de Calanda, un joven. Calanda es una población de Teruel, aunque pertenece a la archidiócesis de Zaragoza, tiene un accidente durante su trabajo. Cae al suelo y le pasa por encima de la pierna derecha una de las ruedas del carro de su tío. Se la rompió más o menos a la altura del tobillo. Le llevaron al hospital de Valencia y al ver que cada vez empeoraba más, lo trasladaron a Zaragoza, donde llegó a primeros de octubre de 1637, con mucha fiebre y la pierna totalmente gangrenada. Antes de ingresar al hospital, fue a la iglesia del Pilar, donde se confesó y comulgó. Ya en el hospital, viendo los médicos que la pierna no tenía curación posible, decidieron cortarla 4 dedos por debajo de la rodilla, sin más anestesia que una bebida bien cargada de alcohol, mientras él, este joven, se encomendaba a la Virgen del Pilar. Después de la operación, los 2 médicos enterraron la pierna en el cementerio del hospital. Cuando Miguel Juan Pellicer se repone de la operación, pasó a 2 años y medio pidiendo limosna en la puerta del Pilar, untándose el muñón con el aceite de las lámparas de esta iglesia y durmiendo en una posada o en los bancos del hospital, donde podía. Regresó a Calanda y el día 29 de marzo de 1640, cansado por el trabajo, se acostó pronto y en la misma habitación de sus padres. Poco después, al entrar estos al dormitorio, notaron una extraña fragancia. La madre se aproximó con el candil a su hijo
y vio que le salían de entre las sábanas no una, sino las dos piernas. Era su misma pierna amputada, con antiguas cicatrices de niño y la lesión cerca del tobillo que le hizo el carro cuando le pasó por encima. Su madre, en el proceso eclesiástico para declarar que esto ha sido un milagro, dice que le costó mucho levantarse y que despertarse, y que inmediatamente dijo que estaba soñando con la Virgen del Pilar. Por lo tanto, Miguel Juan Pellicer, el antiguo cojo de Calanda, recobra su pierna muerta y enterrada, y él lo atribuye directamente y sin ningún género de duda a la intervención de la Virgen María bajo su advocación del Pilar. El milagro fue patente, fue documentado por los notarios locales, certificado por los médicos que le amputaron la pierna y asentido por las gentes que conocían a Pellicer como el cojo de Calanda. Como les decía, Vittorio Messori realizó una investigación sobre este suceso, publicándola en 1999, el año en que nace Radio María España y el año en el que yo recibo la ordenación sacerdotal, hace 25 años, publicándola en 1999 con el título El Gran Milagro. ¿Cuáles son las grandes fechas a lo largo del año en el Pilar? Sin duda que la mayor parte lo saben, pero el 12 de octubre es la fiesta de Nuestra Señora del Pilar, patrona de Zaragoza y de Aragón, patrona de la hispanidad. El 2 de enero es la fiesta de la Venida de la Virgen. Se celebra una peculiar misa votiva, la Misa de la Venida, a la medianoche del día en la Santa y Angélica Capilla, comenzando con el canto de la jaculatoria: bendita y alabada sea la hora en que María Santísima vino en carne mortal a Zaragoza. También se celebra el 20 de mayo, aniversario de la coronación canónica de las imágenes de la Virgen del Pilar y del Niño, que tuvo lugar en 1905. En atención a estas fechas, los días 2, 12 y 20 de todos los meses, el Pilar no está cubierto con manto, aunque hay algunas excepciones. El 12 de octubre, fiesta de la Virgen del Pilar, que lleva el manto del Cabildo, el más antiguo de los que se conservan, de 1742. El 20 de mayo, aniversario de la coronación canónica, que el manto está cubierto por el manto de la comunidad aragonesa en Filipinas. Fue el manto que llevó aquel 20 de mayo de 1905. Y el 19 de octubre. El 19 de octubre, la excepción no es que lo lleve, sino que no lo lleve. El 19 de octubre es la octava de la Virgen del Pilar y la Virgen no lleva manto. Los mantos. Pues claro, la Virgen del Pilar posee una extraordinaria colección de mantos que la piedad popular ha ido tejiendo a lo largo de la historia en torno a esta entrañable devoción a Nuestra Señora. En la actualidad se conservan más de 600 mantos y todos los años pues llegan media docena nuevos desde todos los puntos del mundo, unos más ricos, otros en apariencia más sencillos, pero todos cargados de una experiencia de cuidado de la Virgen hacia un enfermo, hacia un hijo, hacia un esposo, hacia una madre, una experiencia de cuidado que se salda con esta forma de acción de gracias. Los orígenes de la costumbre de adornar y enriquecer con mantos el conjunto de la imagen y de la columna se pierden en la historia, pero sabemos que en 1504 ya la Virgen vestía con mantos y tenemos constancia de que antes del 1492 ya había mantos. En 1577 se tenían catalogados 72 mantos de Nuestra Señora. Los mantos son prendas no muy grandes, en forma de trapecio circular, de 40 centímetros el arco superior, 140 el inferior y una altura de 80 centímetros. No dejan de ser ofrendas nacidas del amor
y la devoción a la Santísima Virgen María, cuyo valor trasciende lo puramente material, encerrando en sí mismos una historia o un sentimiento que motiva al donante a realizar su ofrenda. Dentro de estos parámetros existen mantos de todos los soportes: tisú, terciopelo, raso, damasco, brocado, cuero, papel, con distintas técnicas: bordado, pintura, repujado, bolillo, ganchillo, pedrería, esmaltes de diferentes colores: blanco, verde, rojo, azul, morado, amarillo, rosa, dorado, plateado, marrón, negro, reproduciendo banderas, estampados, y donados por distintos oferentes: personas individuales, familias, empresas, hermandades, cofradías, instituciones políticas o culturales. Existe una norma para la colocación de estos mantos. La primera norma, por encima de todo, está la liturgia de la Iglesia. Sí que hay mantos especiales para la fiesta de San Jorge, patrono de Aragón, para la fiesta de San Valero, patrono de la Archidiócesis de Zaragoza, para las fiestas de Santa Cecilia, la Asunción de María, Cristo Rey, la Inmaculada, Navidad, Jueves y Viernes Santo, la Solemnidad del Pilar, la Pascua de Resurrección, San Pedro, Santiago Apóstol, la Santísima Trinidad y en otras ocasiones. Pero habitualmente también se accede a las solicitudes que algunos de los oferentes hacen de que en un día concreto, la boda de los hijos, una oposición de un hijo o una hermana, una enfermedad, pues la Virgen pueda vestir el manto que les ofrecieron como signo y recuerdo de que el oferente o los oferentes confían plenamente en el cuidado de la Virgen María. Todavía podemos hablar mucho más del pilar y lo haremos, pero ya será en el próximo programa. Y comenzaremos hablando de las medidas de la Virgen y de otras costumbres marianas en torno al pilar de Nuestra Señora. Terminamos por hoy. Muchísimas gracias por compartir conmigo su precioso tiempo. Recuerden que este y todos los programas de Radio María pueden volver a escucharse en podcast a través de la web www.radiomaria.es y también a través de Spotify, Apple y Google Podcast. ¡Feliz jornada! Así finaliza en Radio María, El Dios de cada día. Hoy nos ha acompañado desde la Archidiócesis de Zaragoza el Padre José Antonio Calvo.